Buenas tardes del espacio de Bolsar, en Mercado por Profesionales. Hoy, en un día feriado, les habla Alexis Chubarova, acompañado de Rubén Pascual y Martín Oliver. Como siempre, muchachos, a Emanuel lo tenemos de vacaciones. En realidad no está de vacaciones, pero con el feriado se tomó el feriado. Así que le doy la bienvenida. Firmes acá. Sí, les doy la bienvenida. Y bueno, Rubén, nos recibe el feriado con fuerte suba en Galicia afuera, 5,5% faltando 10 minutos. Dow Jones con recuperación, Nasdaq con recuperación, S&P también, digamos, y al borde de firmar, de que el board del fondo nos apruebe el acuerdo, ¿no? Mañana. Sí, ¿Sí o no? No sé. Esa es la fecha. Bueno, esa es la fecha, se había postergado el vencimiento para que no sea tomado como un default, igual son pocos días, y todo esto obedece a que el fondo también tiene que tratar el tema de Rusia, qué van a hacer con Rusia en el seno del Fondo Monetario Internacional, si va a continuar, lo van a suspender. Bueno, eso increíblemente puede llegar a jugar a favor de Argentina porque, digamos, el centro de atención pasa a estar por otro lado. En algún momento acá se decía, bueno, no vamos a tener alguno de los que van a tener un discurso favorable a Argentina en el caso de que Rusia no esté, en el entendimiento de que ellos lo iban a hacer. Pero creo que todo pasa finalmente porque esto sea aprobado por el directorio del fondo. Seguramente tendremos todo el fin de semana para digerir esta información. Lo llamativo es que toda la semana, mientras estuvo operativo el mercado local, esto parecía no reflejarse en precios. Veíamos las acciones con movimientos mínimos. De hecho, ayer había arrancado bien para arriba y a medida que se fue terminando la rueda, se fue deshilachando y terminamos nada, en cero o levemente negativo. Tal como lo describí, fueron las tres últimas ruedas, por lo menos en Galicia, abriendo bien fuerte para arriba y terminando entre neutro y negativo, como lo estás describiendo, ¿no? Y mostrando cierta debilidad en la plaza, es decir, desde los que los analistas técnicos decían, che, el papel está mostrando debilidad, pero bueno. Sí, también lo veíamos afuera, inclusive en el ADR, bueno. Fue bastante más pronunciado eso en Galicia. Yo miraba macro, por ejemplo, que sé que gusta en Wall Street, y macro sin tener grandes desarrollos, tenía plazas de +1, +2%, sostenido durante bastante tiempo a lo largo del día. No sé si el tema de vencimiento de opciones puede estar jugando en algo a Galicia. Sí, faltan 3 semanas, pero no creo que sea lo que condicionó los precios. Pero, a ver, hablamos de Galicia, ¿no? Pero porque todo el sector financiero uno lo correlaciona más con lo que pasa con el fondo. Ahora, hay otros interrogantes. El mercado de bonos no solo que no reaccionó, sino que terminó bajando. Bueno, entonces cuando vos ves el mercado de bonos muertos, vos decís, bueno, esto... cuando mirás el comportamiento de los bancos, no me llama tanto la atención. ¿Y qué explicación tenemos para esto? Bueno, había en el medio, en el aire, flotando anuncios para, ¿te acordás? La guerra contra la inflación, y bueno, y lo que surgió de todo esto, más de uno podría imaginarse que podría venir algo que no sabes de qué manera te puede pegar en cada sector. Bueno, pareciera ser más controles, bueno, la receta de siempre. Ahora te cuento lo que me pasó un poquito ayer. Ayer me senté a mirar un poco la tele a la noche y realmente empecé a hacer un poco de zapping entre los distintos canales y a mí me sorprendió profundamente que yo no, digamos, había una insinuación o hay una insinuación a que estamos prácticamente en un 2001, ¿no? Entonces, desde el punto de vista político, yo te doy mi sensación, porque vos sabés bien que yo no soy de mirar la tele, de no seguir noticias. Ahora, ¿qué es lo que me llama? Digamos, normalmente nosotros cuando vivimos, vos lo viviste conmigo el 2001 y vivimos otras crisis, pero yo recuerdo muy bien que la crisis primero la veíamos en el mercado financiero y después la veíamos en el sector político. Es decir, o había una correlación entre las dos. Yo acá veo el tipo de cambio chato. Recuperación desde los mínimos del CCL y el MEP, como desde los 189 que más o menos habíamos marcado en el programa,
una leve recuperación, no una disparada, recuperación. Más el paralelo que también no pasa nada. Y las acciones, yo sigo insistiendo, es levemente para arriba, te va dejando una marca de agua en la cual después la va superando y despacito vuelve, retrocede, digamos, sin ningún tipo de exacerbación y estas cosas que vemos, mostrando debilidad todo el tiempo. Pero en el mercado no veo la crisis que me muestran en la tele. Eh, ¿Sabés lo que pasa, Alexis? Vos sos claramente operador, tenés una experiencia de muchos años bueno, compartimos muchísimos de esos años trabajando juntos, y lo que estás diciendo es exactamente así, y es el razonamiento correcto. Ahora, eh, tampoco vivíamos hace muchos años atrás el hecho de que vos pasás de un canal a otro canal y vos tenés detrás una visión política Por diferente. supuesto. Digamos, lo que era un periodismo independiente es como que No hay lentamente más. está desapareciendo. Sí, o debe haber muy pocos exponentes, algunos sí, pero digamos, lo generalizado no, y lo que ve la mayoría de la gente no. Y entonces ahora lo que estás viendo es, además, no solo gobierno-oposición, sino gobierno contra gobierno, y lo que vos estás viendo son ahora dos posiciones claramente expuestas a partir de la sanción de la ley esta, que apoyando el acuerdo con el FMI, y bueno, y ahí la facción que estuvo en contra, vos vas a ver, inclusive con cartas manifiestas que salieron en la semana, en todos los medios y todo, la apuesta es a que explote todo por el aire. O sea, no te lo dicen así, o algunos sí, pero digamos, es lo que está detrás de todos esos comentarios, vos ves que una apuesta para que vuele todo. Y claramente, y no estoy defendiendo nada, porque nosotros acá tenemos que ser políticamente neutrales, porque lo que Sí, nos sí. interesa a nosotros es lo que va a pasar con los precios. Y vos dijiste una cosa, yo no veo que lo que se esté diciendo es algo equivalente a lo que fue en el 2001, donde claramente era al revés. No nos ayudó el fondo, hicimos todo lo contrario y así terminamos. Y además Bueno. venías además venías de una convertibilidad de no sé cuántos años con el uno a Por uno supuesto. y que el dólar, bueno, y acá venís con un dólar que desde el 2018 hasta acá subió ya casi 11 veces. Pará, no es lo mismo. Te me la querés Pará, contar, claro, contala no, como no, no, pero quieras. el planteo era político, no era tan económico, era No, político. claro, Ya pero es que sabemos todo el quilombo es que económico, eso pero, político, a ver, mira, te a cuento ver, algo. llegué a ver en la tele, pasaron una y otra vez un video de Freddy Villarreal, creo que era, vestido de la Rúa con Alberto Fernández. Entonces, viste, ahí, Claro, digamos, una incitación a algo que por lo menos no lo veo en el mercado financiero. El mercado financiero mostraría otro nerviosismo, que sí, sí. no lo veo, pero para nada. Si si fuéramos La pregunta hoteles, dije, yo estoy viviendo en un termo, que a veces pasa, ¿viste? Vos que ahí en lo laboral y yo está medio en un termo, o están vendiendo algo que no es. me Es parece la que que más me parece. el termo lo tienen otros en la cabeza, me parece. Bien, Yo creo que lo que vos estás viendo se condice bastante con la realidad. Yo te digo de hablar todo el tiempo con la gente, no hay nada más temeroso que el dinero. por Hablemos supuesto. concretamente porque nosotros estamos en el mercado y vemos cómo operan. Y la verdad es que vos ves el inversor argentino, no digo todos, ¿eh? No digo todos. Cuanto más chico, a veces es peor. Y algunos grandes también, porque tienen más cosas en juego. Y se asustan y ven estas cosas y ven el ruido político y ahora se rompe todo y que vamos a tener elecciones anticipadas, cualquier cosa, buscar de Exacto. extremos, todas las cosas que se te puedan ocurrir, que ya a esta altura en Argentina no sabes qué puede pasar, pero la verdad que no están dadas las condiciones para eso, no es lo que Estamos de acuerdo. necesitamos. Estábamos a un paso del precipicio, nos corrimos, no es que nos caímos. Y Bueno, nos corrimos del, sí, pero nos salvo que me corrimos digas del que, precipicio y los que querían que nos cayéramos al precipicio, ahora te dicen, ahora te vas a caer. Bueno, eh, no, a ver, esto es muy loco, pero salvo que me hoy, digas que el board no te aprueba nada. bueno, ahí hablamos de otra cosa, pero no es por Bueno, la por eso. razón pero no es Pero por no la es, razón que vos escuchaste esos comentarios. tal cual, tal No, cual. no. Ahora, saquemos un poquito todo esto de escena. Yo creo que cuando los argentinos no están en la cancha, los activos argentinos suben. Pruebas al Claro, canto lo de hoy. ¿Por qué? Porque miran otra cosa, no miran el día a día como miramos nosotros. Eh,
yo no estoy diciendo que esté todo bien en Argentina, que no haya problemas para resolver, porque los hay y muchos. De hecho, el último golpazo que fue el índice de inflación del mes pasado hizo que resucitara un poquitito, que recuperara un poquito de terreno los dólares financieros, lo cual es sumamente lógico. Pero si sacamos todo esto de escena, la verdad, con estos niveles de inflación, con estos niveles de déficit fiscal que nosotros tenemos, sin el Fondo Monetario Internacional, algo tenemos que hacer. Más allá Claro, de que uno puede decir, bueno, el fondo nos condiciona. Ponele que no tuvieras este condicionamiento. Tenés que tomar algún tipo, no podés vivir toda la vida emitiendo o cerrando el déficit tomando deuda, porque en algún momento, si tomás deuda, tomás deuda, tomás deuda, en un momento te explota la deuda, y si emitís, si emitís, si emitís, te explota la inflación. Ya probamos las dos cosas. En algún momento tenemos que hacer algo un poco más racional. Acá no es una cosa que la estamos inventando los argentinos, es una cosa que está probada en el mundo. Lo que pasa es que cuando vos lo mirás con los ojos de la política, ahí se distorsiona todo, porque el interés es un interés político que deriva en ganar una elección, tener más poder y con todo lo que esas cosas implican. Ahora, cuando vos lo mirás desde el punto de vista de escenarios posibles, ¿qué puede pasar en la economía? ¿Cuáles son las cosas que deberían de suceder para que esto mejore? Bueno, está bien que hay distintas escuelas que te pueden aconsejar cosas distintas, pero no es nada de lo que veníamos haciendo. tal cual. Tampoco está tan alejado de lo que te está pidiendo el fondo. Está claro que para cerrar un montón de desequilibrios, algún esfuerzo tenés que hacer. Y lo que se está discutiendo acá es quién hace el esfuerzo. Y el tema es que siempre el esfuerzo lo hicieron los mismos que pagan impuestos, que cada vez son menos y cada vez pagan más. Y entonces, bueno, llega un momento donde tanto va el cántaro a la fuente que en algún momento se rompe y lo novedoso, esto es en mi opinión, me hago cargo de esto, es totalmente subjetivo, de esta situación es que esta vez el ajuste le toca a un gobierno populista, porque no llega un nuevo cambio de gobierno. No es como cuando pasamos al 2015, que cuando asume Macri tenías unos desequilibrios fenomenales, pero había generado cierta confianza, que después la manejó bien o la manejó mal y terminó como terminó, ya lo sabemos. Pero ahora esto está pasando cuando todavía le queda un año y medio, poco más de un año y medio de gestión. Entonces, ahora este gobierno se ve obligado a hacer cosas que ha criticado siempre. Y en el fondo, me la cuenten como me la cuenten, la película es esta. Y hay muchos que no pueden digerir eso y le cambian los nombres a cosas que la economía no tiene tantas vueltas. Es frazada Tal como, cual. o arreglás una cosa, no arreglas la otra. Bueno, nos toca la difícil tarea de ver cómo sobrevivir en el mundo de los negocios a aquellos que quieren ahorrar o quieren invertir en una situación tan complicada. Bueno, aprovecho entonces, ya que estamos con el mercado en la parte local, de la parte política, pasamos al mercado. La idea nuestra no es hablar de política, pero bueno, me llamó, yo quería compartir esta visión que teníamos o esto que me pasó ayer, de sentarme a ver todo esto, y lo que no coincide con lo que está pasando en el mercado. El mercado muestra cierta lateralización ya hace un tiempo, pero con una tendencia, para mi gusto, levemente hacia arriba, y lo único que llegué a marcar acá son, ¿no?, los soportes y las resistencias ¿Esto dinámicas del qué es? movimiento. Esto es el Esto es Merval en pesos. en pesos. El Merval en pesos, sí, ahí tenés más o menos la zona de 80.000, 81.000 como soporte, y para arriba Lo vas a ver noventa y pronto tres mil y 100.000. en Fíjate que 100.000. apunta arriba de Lo 100.000. vas, lo vas a ver rápidamente en 100.000. Va a haber mucho Bueno, ruido estamos, porque el número es redondo, pero estás ahí, son 7%. $500. Como dijimos, son $500 aparte, Sí. ¿no? Después O de sea, haber valido 1.800, si lo mirás en es como dólares te que, cambia, ¿eh? Si lo mirás en claro, dólares, claro, lo vas a ver acá abajo. sí, está en ¿Entendés? Pues vale 400, 400. 445, $450 estamos. Sí, ahora no todo subió igual. Después vamos a ver eh, lo que trajo Martín. Yo hice algún leve análisis de gráfico y ya te encontrás con papeles con que están un poquito por debajo de la mitad nada más de lo que valían o un poquito más de un tercio de lo que valían ¿cómo se llama? En la prepandemia, ¿no? En la pandemia. Ojo, Lo mínimo ojo, fueron ojo con en la, la pandemia, ¿eh? ojo con la acción que analiza Martín hoy, está más 10 afuera. Bueno, Hoy, vamos con hoy esto con peleado, entonces. más 10. Hay que tener en cuenta algo. Dentro de la composición de nuestro Merval,
hay sectores que tienen obviamente mucho más peso que otros, y el sector financiero, que justo vos habías arrancado hablando esta charla por Galicia, Tal es el cual. que más peso tiene. Tenés Galicia, tenés Macro, tenés Supervit, tenés YPF también te debe Bilbao tener Vizcaya. No, no, peso pero importante. hablo del Exacto. sector financiero. Bien. Hablo del sector financiero. Los bancos son los que más pesan. Y los bancos, la verdad es que no han tenido un desarrollo muy importante, pero por varias razones. Primero Son los más porque, chatos. claro, porque el mayor ingreso de los bancos son las LELIQ. Ojo, que ese también es un datito que uno tiene que mirar. Ahora el Banco Central, de hecho, esta semana volvió a subir las tasas de las LELIQ y por ende atrás sube las tasas de plazo fijo. Ya están en Ujú. 41,5%. Esto obviamente es un claro correlato del acuerdo con el FMI. Eh, para que los bancos ganen dinero tiene que haber reactivación económica, tienen que aumentar los préstamos, incluso para que las LELIQ, la bola impresionante de LELIQ se descomprima, los bancos necesitan, en lugar de prestarle al Banco Central o colocar guita en el Banco Central, prestarle a las empresas que van a sacar mayores rendimientos. Pero si vos mirás estadísticas, estos son datos oficiales, lo que ganan los bancos por préstamos es muy inferior a lo que los bancos tienen colocado en instrumentos al Banco Central, que dicho sea de paso ahora está creciendo. Ergo, esto va a mejorar un poquito la rentabilidad de los bancos. Ahora, cuando vos Bien. mirás las tasas, tuvieron todo este tiempo claramente negativas contra la inflación. Esto te explica Totalmente. por qué los bancos no tuvieron un gran desarrollo, más allá de que ganaron plata. Bueno, y Pero aparte lo que vos dijiste antes, la chatura de los bonos. bueno, y además la chatura de los bonos. Entonces, bueno, sí, está bien, pero eso con los bonos en dólares, porque del otro lado vos Sí, ves el tenés los comportamiento indexados. de los indexados que fue muy bueno. Y hay bancos que lo aprovecharon más que otros, ahí se separa. Incluso hay algunos bancos como el Superville que ha mostrado un ejercicio económico 2021 con un resultado negativo. O sea, nosotros te estoy diciendo, no llegamos a tener rendimientos reales y acá te estoy diciendo directamente perdimos plata. Eso te muestra de que hay problemas y ojo que ahora va a empezar a verse otro tema que va a estar en la lupa, que hasta ahora digamos, sí estuvo por la pandemia, pero digamos, no era tan preocupante, al menos en los guarismos que se veía, que es el tema de la incobrabilidad. En cuanto empiezan a subir las tasas de interés, empiezan a salir algunas cosas a la luz, que bueno, veremos cómo continúa la película, que también es un desafío para muchas empresas. Ahora, del otro lado tenés la crisis esta que va a tener algunos problemas de balanza de pagos por el tema de que haya que importar combustibles, pero también seguramente va a propiciar decisiones del gobierno para desarrollar un sector en el que estuvimos durmiendo la siesta. El tema de vaca muerta, bueno, hoy hay la noticia que Argentina entró en la Agencia Internacional de Energía. Estuvo en una reunión en Europa nuestro ministro de Economía allí, y esto tiene que ver por la participación que tenemos en Vaca Muerta. Hasta ahí todo muy lindo, pero tenemos que desarrollar Vaca Muerta, tenemos que tomar todas las medidas que tengan que ver con eso. Y bueno, ahí tenemos muchas empresas cotizantes que tienen intereses y Hay mucho para hacer ahí. hay mucho para hacer. Entonces, bueno, atención que bueno, ahí algo tiene que pasar. Y el otro sector es el sector agroexportador, con las empresas ligadas al sector. Bueno, Martín hoy nos justo toca Cresud, que tiene bastante de eso, más todo lo que pueda tener que ver con IRSA, que tiene el control de IRSA, es el accionista mayoritario. Así que bueno, empieza a haber mucha selectividad. Vos en ese Merval, que vos ves que viene aumentando lentamente, pero que viene aumentando, dicho sea de paso, en el año, el Merval está arriba en dólares, un poco más de 7-8%, no miré la cifra, pero creo que estábamos en 8%, llegando al 9% en dólares, estamos en el mes de marzo, cuando vos Sí, tenés un mercado internacional donde tenés los principales índices del lado negativo, estamos hablando entre el exacto. 4 y el 9%, así que bueno, no es grandes cosas, pero te está marcando alguna diferencia. Bien, ¿vamos afuera? Vamos afuera. Hoy día positivo. Hoy yo quiero marcar dos cosas. Después no sé si vos tenés algo y Sí, tengo los gráficos. Gráficos incorporémoslo del a Dow para que. Martín, que yo sé, Martín también analiza y mira cosas Dale. de los mercados internacionales y bueno, aprovechando hoy que no está Manuel. Hoy un día importante para las empresas productoras de chips. Hoy salió dos empresas que nosotros siempre mencionamos y cuando hacemos esas charlas con Martín, que hacemos la comparación Intel y Nvidia por lo que han sido el crecimiento exponencial de las ganancias de Nvidia. De hecho, hoy Nvidia está subiendo más del 8%, pero la noticia hoy fue
de que Nvidia, ojo, esto hay que confirmarlo, algunos no creen demasiado que esto pueda llegar a la realidad, pero lo cierto es que hoy está impactando en precios de las dos, de que Nvidia utilizaría las plantas de Intel, entre otras cosas, para fabricar parte de sus chips, lo cual algunos lo miran con bastante escepticismo esto, porque dicen, bueno, pero le estaría proporcionando información anticipada de chips que va a fabricar Nvidia. No sabemos si esto será o no será de esta manera, pero hoy Intel también estaba subiendo un poco más del 6%. Y hablábamos antes de grabar esto, y te dejo Martín, para que lo comentes, justamente de Intel, que en algunas semanas atrás Martín había hecho su análisis, de que anunció la semana anterior que va a ser una inversión importante en Alemania. Y bueno, te dejo con el comentario porque justamente Sí. vos me hacías esa aclaración, así que adelante. Sí, cuando hicimos el análisis allá, creo que fue uno de los primeros, si no fue el primer análisis del programa, lo que ¿Serio? marcábamos también es la posición geopolítica de la compañía, ¿no? El peso. Y lo que veníamos hablando en la previa es un poco cómo veía varios artículos en donde se hace mención a cómo los analistas empiezan a darle peso a estas movidas geopolíticas que se empiezan a dar, porque en realidad lo que está en juego acá es, hay una gran producción china de chips y Norteamérica, Estados Unidos se ha quedado un poco atrás. Entonces, por parte del gobierno de la administración de Biden hay ciertos incentivos para el desarrollo de ciertas fábricas, que eso fue lo que fuimos comentando en el análisis, para el desarrollo, digamos, poder llevar a cabo dos plantas allá en el estado de Ohio, pero lo que van a hacer en Europa es una planta fundidora. Para los más conocedores del sector de semiconductores, lo que van a hacer en Europa es una planta al estilo de Taiwan Semiconductor, que es la fábrica que después toma pedidos de otros diseñadores. En el caso de Nvidia, por ejemplo, no fabrica, sino que diseña. Y tiene que sí tercerizar, en el caso de Nvidia con Taiwan Semiconductor. Pero la realidad es que sí hay un gran componente acá que se empieza a notar y los analistas empiezan a ver, que es esta balanza entre la producción china, con toda la incertidumbre que genera el tema de control de datos, control de tecnología, y el gobierno chino metido en los directorios de las compañías con ciertas regulaciones. Bueno, ahí es donde la balanza se empieza a, digamos, volcar un poco más para el lado más occidental. De hecho, la palabra occidental estaba en uno de los titulares que veía que comentaba este tema, ¿no? Entonces, bueno, los analistas empiezan a ver cómo esto que va a llevar tiempo, que vamos a ver a un Intel seguramente lateralizando un tiempo más, muy probablemente, con una Nvidia creciendo al 30-40% de los ingresos, estás hablando de dos compañías distintas, pero con una Intel con ingresos 10 veces más que Nvidia, y si bien son comparables, son dos negocios que los tenés que analizar por separado. Entonces ahí tenés el componente político, el componente muy ambicioso que tiene la compañía futuro para poder desarrollar todos estos planes ambiciosos del desarrollo de estas fábricas, pero también en Europa, que no lo quiero dejar de marcar, también en Europa con el componente de la ayuda política. Creo que algo más del 30%, no recuerdo si era el 33%, pero más del 30% el gobierno alemán le va a estar ayudando con subsidios para que puedan implantar en su país, creo que estaba Alemania, Polonia y había otro país también que estaba ahí, lo habíamos marcado en el análisis también, que estaban peleando para ver, bueno, a ver qué país se llevaba la fábrica fundidora de Intel. Así que bueno, es algo obviamente a largo plazo que lo vamos a tener que sostener en el tiempo, lo vamos a ver lateralizando, pero si esto realmente se lleva a cabo, estamos hablando de una ventaja competitiva para Intel realmente muy importante, ¿no? Bueno, Ahora, te agrego, sí. eso, eso está impactando hoy en el Nasdaq, que estoy viendo el gráfico que está subiendo ahí. Sí, sí. Y la pregunta es, desde tu visión técnica, ¿hizo piso el Nasdaq o tiene para hacer una nueva Bueno, bajita? vamos por dos cosas acá. Si vos mirás el gráfico diario, está llegando a una zona de resistencia importante, con lo cual esta zona le va a costar bastante. Ahora yo te lo voy a mostrar desde otro lugar. Vos acordate que habíamos hablado la última vez que más o menos estábamos cerca de los pisos por las versiones que había, y ahora te diría que estamos muy cerca de resistencias
más que importantes, pero y te quiero mostrar el semanal, porque en el semanal te marca mucho más concreto, que todavía tenés hasta espacio de suba sin haber quebrado, digamos, sin dar vuelta al mercado, ¿no? Ahí está claro. Ahí se ve clarito. Claro, es decir, vos todavía tenés un leve, si bien estás en esta zona de resistencia, es decir, si sube hasta 14.750 todavía no te dice nada, ¿me entendés? Entonces, es como que todavía tiene espacio. Ahora, si vos te quiero mostrar otros, tanto el Dow como el S&P muestran algo distinto. Ahora, está claro eso. ¿Sabés qué pasa, Alexis? Te preguntaba esto porque Espera, sí. esto viene en relación con el otro tema que me parece importante de la jornada de hoy. Es difícil pensar que en un año donde vamos a tener varias reuniones con una Fed anunciando suba de tasa de interés, que el Nasdaq recupere y salga volando. Sí, días como lo de hoy o como muchos que vimos en la semana con rebotes de precios, porque hay muchas compañías que realmente son muy buenas y tienen elementos como para sortear esto aún con suba de tasas de interés. Bueno, Pero la vos verdad es que fijate. queda mejor parado las otras acciones, las value, me parece. Bueno, mirá, acá llegaste a la resistencia más importante tanto en el Dow como en el S&P. El S&P ahora después te lo muestro. Este es un gráfico semanal. Con respecto a lo que vos decís, vos fijate que el otro día tuvimos una divergencia en eso de la suba de tasa y el mercado. Subía la tasa, estaba volando, llegando a los 2.40, y los mercados estaban recuperando. Recién al otro día corrió. Sí. Entonces, también tenemos que acostumbrarnos a ver cosas que no son lineales, ¿no? Es decir, el mercado tiene sus propios comportamientos. Espera que te quiero compartir el S&P para que veas que también estamos ahí. ¿Ves S&P? También en el semanal ves una saturación en la zona que está actualmente, ¿no? Los 4.520 es la línea azul que ves que lo contiene. Cosas Sí. interesantes, sí. Tanto el de S&P como el Nasdaq rompieron la línea de tendencia bajista, ¿entendés? Eso es importante. Pero Sí. todavía creo que no terminó el proceso correctivo. Acordate que habíamos determinado esta semana que podía venir un rebote por una cuestión de que estaba cerca, había dispersado mucho con la media y eso. Bueno, fue a buscar la media. Ahora, bueno, la verdad hasta ahora, ¿no? A ver qué pasa, si vuelve a pasar esta zona y cambia un poquito la tónica o no. ¿No? Creo que vamos a ver bastante selectividad ahí. Pero mira, hoy y aporto esto, mientras tanto te dejo si querés buscar, si lo tenés por ahí, ¿La tasa de 10? La tasa de 10. Porque hoy fue la gente de Goldman Sachs que dio su proyección del crecimiento del rendimiento de los bonos americanos. ¿Y qué es lo que dijo la gente de Goldman Sachs? Bueno, mira, con respecto a la tasa del bono de 10 años, ellos veían una proyección de un valor de 2,25. De hecho, hoy está por arriba de eso. Hoy Sí, estaba en 2,30, sí. 2,35. Bueno, lo elevaron a 2,70 para fin de año, en el de 10 Bueno, años. Y hacen, digamos, comportamientos, proyecciones similares para el bono de 2 años, también hacia arriba, y son más moderados con el de 30, con lo cual ven que esto es como algo que vamos a llegar a un techo en algún momento y que luego vamos a retroceder. Por eso que cuando vas a un bono de rendimiento tan extenso como un bono de 30 años, esto termina siendo bastante más moderado. Pero es eso atención lo con que ellos esta están viendo, ¿eh? proyección, 2,70. 2,70. Bueno, Ahí en acá tu tenés gráfico, es 3, claro, aproximadamente 3. a ¿Me fin de entendés? año. A No fin sé de año. cuándo. Sí, qué Bueno, sé no, yo. no, yo te digo, a ver, espera, lo tenía por acá, me la anoté porque, viste, estas cosas hay que tomarlas. Son los mismos chicos que en algún momento, cuando hace algunos años, ¿te acordás la suba del petróleo cuando había subido los 100, lo veían en 160 y al poco tiempo aterrizó en 40? Pero bueno, estas cosas Bueno, pueden pasar. Estas está cosas bien, pueden pero pasar. sí, más o menos fue dando lo que Eh, proyectamos. Habíamos proyectado 230, se dio el 240, tocó, y bueno, y ahora te digo, pinta para 3, ¿no? sí, la de Este, 2 años la ven de 2,90 la suben a 3,15 y la de 3 años
la de 30 años la suben a 2,75. A ver, ¿qué quiero decir con será, esto? Una conclusión que es importante para ellos, porque esto sí nos interesa a nosotros. Ellos creen que esto se da y que puede llegar a superarse en el caso de que se den dos condiciones, o que los logaritmos de inflación sean muy altos, mayores a los que vimos, o sea, como que no, a pesar de esta medicina que está metiendo la Fed con la suba de un cuarto de punto, eventualmente, si la cosa viene más complicada, será medio punto, pero por ahora parece que es la dosis que vamos a ver en cada sesión, o que desescale, no dice que escale, que desescale la crisis de Ucrania. Estas dos cosas, o una inflación más alta, o que el conflicto con Ucrania se empiece a encontrar alguna luz al final del túnel, cualquiera de estas dos cosas, en opinión de ellos, podrían empujar más la tasa. Lo de Ucrania es más claro, o sea, lo que hay detrás de este razonamiento es, si no tuviéramos una guerra, tal vez el rendimiento de los bonos del Tesoro hoy estaría más alto. Entonces, si se da la inversa, estos pronósticos que están hablando ellos podrían reducirse. O sea, que la inflación venga más bajo o que se complique el tema de la guerra. Nada, simplemente es un comentario de alguien una firma que tiene bastante peso mercado, y me pareció interesante para comentar este razonamiento un poco para seguir si se viene cumpliendo o no en el día a día en el que estamos inmersos nosotros. Y a mí me dio la sensación que un poco la guerra con Ucrania y eso nos da a todos los que somos países más tirando de emergente para abajo, alguna oportunidad de que nos miren, pues, che, bueno, ahí hay quilombo, pero no tanto como en otros países, digamos, que nos hagan ver un poco más atractivos. Bueno, no solo eso, hoy salió, también veíamos en los diarios de esta mañana, que países como Portugal y España quitaron las barreras para comprar maíz y trigo de la Argentina, cosas, limitaciones que tenían. Nosotros no lo podíamos vender por todas las barreras fitosanitarias que Europa tenía con nosotros. Bueno, liberó Europa de todas esas restricciones a sus miembros y bueno, ya apareció, bueno, están estudiando, pero ojalá que podamos hacerlo, pero ya me imagino lo que va a venir después de eso. Esto que detrás de eso hay una buena noticia, después vamos a explicar por qué la inflación en Argentina, porque le vendimos a lo de afuera y qué sé yo, pero realmente necesitamos exportar, necesitamos dólares. Y esto creo que es algo que se está abriendo ahora, y que es lo que decís vos, se está abriendo ahora y es una de las ventanas dentro de todo lo negativo, que sube el petróleo, que sube el gas, lo que tenemos que importar, es una ventana que se abre para que Argentina pueda ingresar a un mercado muy complicado y que por ahora estaba cerrado. Yo entiendo que todo es por conveniencia. Fíjate que de golpe Maduro es de rubio de ojos celestes, dejó de ser un dictador, y todo porque tiene el petróleo que Estados Unidos necesita o quiere proveer a distintas partes. Entonces, todo es cuando les conviene y como les conviene a quienes están en el poder. Es una opinión subjetiva y personal. No, es cierto. Bueno, que si les conviene comprarnos, nos van a comprar, y si no les conviene, no nos van a comprar. Entonces, es muy simple. Bien. Hablando de campo, creo que ¿Vamos a Cresut? Vamos a Cresut. Bien. Martín, tenés la palabra con Cresut. No voy a presentar la empresa en un minuto porque no estaba bien el video como me gustaba, así que te doy la palabra. Bien, dale. Bueno, vamos a empezar con el análisis. El análisis hoy comprende la última presentación de balances de la compañía. Lo presentaron el mes pasado, en el mes de febrero. Es el segundo trimestre, presentaron segundo trimestre del año fiscal. Cierran el mes de junio su año fiscal, así que vamos a hablar los números comparativamente de los últimos 6 meses, así ampliamos un poco el parámetro de los datos que damos también. Decirte que fue un balance que se ve relativamente positivo en lo que tiene que ver con algunos segmentos mejor que otros. Ahora vamos a hablar un poquito y desmenuzar un poquito esa información. Si tenés algún slide, lo podés meter, cuando vos quieras. De hecho, ya te habilité. Dale. Vamos a ir metiendo el primer slide ahí. Vamos a compartir por acá. Así van viendo, avísame que se vea. Espérame. Vamos a ir hablando. Ahí me aparece como que ya estaba. Bueno, perfecto. Vamos a ver acá, hablar un poquito de esto que es el portafolio
de cómo están distribuidos los negocios de Cresud a través de los 4 países en los que opera. Te decía, de los últimos 6 meses vamos a hablar, que son los datos como lo muestra la compañía en su última presentación. En cuanto a los ingresos, fueron positivos, con un incremento del 46%, 36.000 millones de pesos en la presentación, comparado con, obviamente, con los mismos 6 meses del año anterior, del año fiscal anterior, los primeros 2 trimestres, como te decía, con beneficios, en este caso, de 38.000 millones de pesos, 2.000 millones de pesos más que los ingresos, y acá hay que hacer la salvedad, obviamente, que si bien ves que los costos les aumentaron, sí, pero en un porcentaje menor, al 35%, y realmente la compañía está haciendo un esfuerzo para sostener todo lo que tiene que ver con los gastos generales y de administración, que de hecho tiene una reducción del 2% comparado también con el mismo trimestre. En lo que tiene que ver con el operativo, los beneficios finales, obviamente el beneficio neto, te muestran, son mucho más que los ingresos por una revalorización contable que hicieron de los terrenos de Costa Urbana. Costa Urbana es el emprendimiento que en principio empezarían a desarrollar en lo que es la ex ciudad deportiva de Boca, con alguna cuestión judicial que vamos a hablar ahora, que fue una noticia hace muy poco tiempo. Vamos a ver cómo se desarrolla eso un poquito más adelante en el análisis. Pero vamos a hablar de los negocios, ¿no?, en los que participa la compañía. Un poco acá vemos el portafolio, porque obviamente la compañía se la asocia con la producción agropecuaria, por supuesto. De hecho, 25.000 millones de pesos de los 36.000 millones de los ingresos totales presentados en ese semestre corresponden al negocio agropecuario, ¿no? Obviamente que este negocio también lo que conlleva, lo que tenemos que saber nosotros como inversores, es que conlleva costos más importantes, ¿no? De todo lo que tiene que ver con el transporte y el aumento de los costos relativos de los insumos, más allá de los precios de los commodities finales, ¿no? Para nosotros como inversores, Cresud es la única alternativa que tenemos en el panel líder dentro de lo que es el Merval. Hay algunas empresas comparativas en lo que es el general, digamos, el panel general, como Inversora Juramento, SAMI o Mola, con algunas semejanzas ahí, sobre todo con el tema de granos, pero la que más se asemejaría es Adecoagro, ¿no?, que tiene también participaciones en parte de Sudamérica. La ventaja que tiene Cresud es que no solamente cotiza acá, sino que también cotiza en el Nasdaq en Estados Unidos, con el ticket CRECI, con Y. Y yo me había anotado acá, y hablando un poco de cómo viene la jornada de hoy también, hoy tiene creo que un incremento, ¿no?, del 10%, habías marcado, Rubén, por ahí. Todos los AR también subiendo, pero lo de Cresud siendo significativo. Hasta el momento que yo hice este análisis, que fue cerrando la semana pasada, tenías un incremento en el ADR del 58%, un poco linkeándolo con lo que ustedes venían hablando anteriormente, ¿no? Cómo lentamente y de a poquito algunas compañías que no hacen mucho ruido en el mercado te clavan un 58% de incremento en el ADR. Seguramente tenés vos algo después, Alexis, para marcar ahí también. Así que bueno, en lo que tiene que ver con la producción agropecuaria, la compañía tiene 75.000 hectáreas propias. Ahí tiene más de 800.000, sumando las que alquila la misma empresa, de las cuales 534 están en Argentina. Después cierra su participación con terrenos en Brasil, en Bolivia y en Paraguay. Acá lo que vemos es un poco cómo se distribuye el tema de los terrenos, ¿no? Un poco lo que les decía. Si hacemos una segmentación del negocio, la parte de granos viene de varios trimestres de pérdida, y en este caso solamente la pérdida es un reflejo de 36 millones de pesos contra 3.800 del mismo periodo anterior. En realidad esto se dio por un mayor volumen de venta, tanto de maíz como soja, siendo los granos más importantes. Pero lo significativo está en la caña de azúcar, que es el otro producto que también produce y vende también y exporta, con una importante ganancia casi de 4.300 millones de pesos. Acá sí, gracias a mejores precios de venta y una mejor producción,
con un 147% de alza, mucho más que el periodo 2020 incluso. Este es el segmento estrella dentro de lo que es granos para la compañía. Acá voy pasando la placa porque vamos a empezar a hablar, confirmame que pase ahí. Bueno, acá vamos a hablar del otro segmento que tiene que ver con la actividad ganadera, con una pérdida en este caso en estos 6 meses de 78 millones de pesos, contra 282 millones de ganancia en el mismo periodo anterior. También, un poco lo que muestra el gráfico acá, ¿no? Por un menor volumen de ventas, pero también por una menor cantidad de tenencias totales. Cuando vos ves lo que la compañía te comunica, cada trimestre va siendo menor la cantidad de tenencias de cabezas totales, ¿no? Y eso también explica un poco cómo está el mercado y el stock ganadero argentino, ¿no? En realidad, históricamente, desde el año 96 a la fecha se perdieron varios millones de cabezas de bovinas en general, no solamente de ganado vacuno. Y un dato que estaba buscando también para complementar la información, en los últimos 50 años, de 50 años para atrás, había 2,7 animales por habitante en la región, como un dato estadístico, y hoy tenés solamente 1,35, ¿no? O sea, tenés la mitad de cabezas por habitante, ¿no? En lo que es la producción. Ahí estamos viendo en el gráfico cómo todo lo que tiene que ver con producción de granos va para arriba, de hecho son números históricos, y este segmento ganadero viene sufriendo no solamente, no producto de la compañía, sino producto de esto que les estaba comentando, cómo viene en baja en los últimos años, ¿no? Además de la producción agropecuaria, que es esto por lo que más se asocia a Cresud, obviamente, la compañía, vamos a pasar de placa, la compañía también tiene otra estrategia comercial, digamos, que tiene que ver con la venta de las propiedades que ha adquirido en algún momento. Las desarrolla después al cabo de un tiempo por revalorización o porque los rendimientos previstos ya han llegado a un tope, y alguna que otra variable. Obviamente esos terrenos se comercializan y se adquieren otras propiedades con mayor potencialidad, ¿no? Están todo el tiempo vendiendo, cada uno de los trimestres que uno analiza, están todo el tiempo comprando y vendiendo propiedades. Lo valioso en este caso, contablemente para nosotros como accionistas, es en realidad cómo están valuados esos terrenos. Por ejemplo, en lo último que se mencionó en el último balance, en septiembre, en octubre, mejor dicho, se vendieron 3.700 hectáreas en Brasil, en el estado de Mato Grosso, que estaban valuados a 31 millones de reales, vendidos a 590 millones de reales. O sea, ahí es donde ves la diferencia en cómo contablemente se evalúan las propiedades inmobiliarias, y cómo realmente después la plusvalía que tienen cuando se venden. De hecho, se ve acá y la compañía lo informa claramente, se ven en este gráfico de barras, los campos vendidos por año 2,4, porque generalmente se venden fraccionados, y la cantidad de hectáreas vendidas por año, y lo que vemos acá es la ganancia, ¿no? Lo que está realmente evaluado contablemente, que es el segmento blanco, y la ganancia que tienen al vender esas propiedades, ¿no? Eso es algo que también tenemos que tener en cuenta cuando adquirimos, o intentamos ser accionistas de Cresud, ¿no? Otro de los segmentos, otro de los negocios que tiene que ver con las propiedades, ¿no? Las propiedades y lo que tiene que ver con las inversiones inmobiliarias. Y ellos desarrollan ese segmento a través de una subsidiaria. Esa subsidiaria, como bien marcaba Rubén anteriormente, es IRSA. Al 31 de diciembre del 2021 se hizo una fusión entre lo que es IRSA e IRSA Propiedades Comerciales, y a través de esa fusión, previamente Cresud tenía una participación en el capital social directo e indirecto del 62%. Bueno, producto de esa fusión bajó esa participación social al 53,6%, así que ahora tiene una participación menor. En lo que tiene que ver con IRSA, bueno, como ven acá en la placa, bueno, posee shoppings, hoteles, varios proyectos inmobiliarios, y además de eso cuenta con el 29% de capital social del banco hipotecario también.
Otro de los segmentos acá como accionista, pero más minoritario, tiene que ver con su participación, como les decía, como inversor en Agrofy. Agrofy, que es una analogía a todo lo que tiene que ver con Spotify, ¿no? Estas plataformas online que cuentan de una manera centralizada con ofertas de productos, servicios, información que tiene que ver con el agro, todo centralizado en una sola plataforma online, en lo que tiene que ver con la modernización del sector también, y que ya está generando, viene con una expansión en Latinoamérica bastante importante, al estilo de como se viene expandiendo Mercado Libre, como se vienen expandiendo otras compañías que nacen en Argentina y se expanden al mercado latinoamericano. Hoy ya tiene ingresos por 3,2 millones de dólares y Cresud en este sentido es accionista con el 18% total de esa plataforma, de ese emprendimiento. Si hablamos de la deuda que tiene la compañía, dato positivo en este sentido, tiene una deuda neta total de 400 millones de dólares, es una empresa que, como se darán cuenta, por todo lo que tiene que ver con lo agropecuario, muy intensa de capital, más allá de los segmentos que les comenté, pero en el trimestre anterior era de 420 millones, así que dato positivo ahí, tratando de reducir su propia deuda. Vamos a hablar ahora también de IRSA, cómo está tratando de reducir un poco el balance de deuda. Tiene una obligación negociable, la próxima a vencer en el noviembre de 2022 con una tasa del 9%, ¿sí? Eso también interesante para quien les gusta invertir en obligaciones negociables. Y como les decía, tanto en el 2020 como en el 2021, la participación de IRSA, que lo tenemos que tomar en cuenta por esta participación mayoritaria de Cresud en la compañía, se desprendió básicamente por todo lo que venía con el tema de la pandemia, ¿no? De 30.000 metros cuadrados de oficinas premium que tenían, de ahí logró capitalizar 180 millones de dólares, tratando de reducir un poco el rojo del balance, ¿no? A ver, algunos ratios para que tengan en cuenta, informados por la compañía, y yo también me puse a calcular uno para ver la realidad entre el mercado y la realidad de la compañía. El índice de liquidez que está midiendo lo que es el activo corriente con el pasivo corriente está en 1,21, y la solvencia, que tiene que ver con el patrimonio dividido, el patrimonio neto dividido el pasivo total, de 0,58. Números mejores a los que se calculaban en los trimestres anteriores. Así que para la campaña 2022, en lo que tiene que ver con el negocio puntual, están previendo tener plantado 46% de soja, de todo lo que tienen en plantación, que de las 750 las hectáreas que tienen en su propiedad, ¿no? 262 millones de hectáreas las tienen pensadas plantar solamente con grano. En ese sentido, la soja y el maíz son los granos, como les decía, más importantes para la compañía. Y un ratio que estaba sacando también la cuenta como para concluir un poco el análisis, me puse a analizar lo que tiene que ver con un ratio para tener en cuenta en cuanto a la relación de la compañía al su beneficio respecto del Enterprise Value, ¿no? Calculando lo que es el Enterprise Value dividido el EBITDA, este reflejo de cuánto puede llegar a ganar la compañía, ¿no? Respecto de su negocio operativo. Y realmente me puse a sacar cuentas, y hoy, más allá de estos incrementos que hubo en el mercado, el market cap está igualando a lo que tiene que ver con la deuda de la compañía, ¿no? Estamos hablando siempre medido en dólares contados con liquidación. Hoy por hoy tiene un market cap de 457 millones de dólares contra 400 millones, como les decía, de dólares de deuda neta, ¿no? Sacando la caja. Eso dividido el EBITDA hoy nos está dando 3,3 veces. Estamos hablando todavía, estamos lejos si miramos un poco y hubiera un aumento de precio de su cotización, o sea, un mayor market cap. Ahí estamos hablando de valores un poquito más altos, pero en ese sentido lo que estamos viendo todavía es una proyección a futuro de una subida de precios, porque realmente la compañía, creo, y creo que así lo amerita, ¿no? Por eso vemos el crecimiento en el último tiempo del 58% en el ADR, y hoy con un 10%.
para concluirte, básicamente tenemos que tener en cuenta, si queremos invertir en Cresud, la diversidad de negocios que les comentaba, la ciclicidad propia también del campo, con sus temporadas obviamente dentro de lo que es el año, y la ciclicidad obviamente del sector inmobiliario, que obviamente que van acompañando el ciclo económico también. Y algo que no puede faltar obviamente son los drivers políticos, suba de retenciones y demás, que obviamente siempre juegan ahí una mala pasada, pero la realidad es que es una de las compañías mejor posicionadas, que tratan de, todo el tiempo están, como les decía, comprando y vendiendo propiedades, tratando de siempre sacarle la mayor potencialidad posible, y eso, bueno, se ve reflejado en los números, ¿no? Sobre todo en el segmento, como les decía, de compra y venta de propiedades, con esas plusvalías que consigue en ese sentido. Así que bueno, no sé si tienen alguna consulta, si no, es... Mi duda que me surge de todo esto, después de ver en la composición que está mostrando del holding, y habiendo analizado un poco hipotecario por mi cuenta, me llama la atención que el mismo management que maneja también Cresud, IRSA y algunas empresas esté haciendo un desastre en el sector bancario. Desastre porque la peor empresa, digamos, el peor banco en cuanto a evolución de productos, tiene una serie, digamos, hace 6 años que no saca un producto, destruye valor permanentemente, y me llama la atención que lo bueno que hace en un rubro, lo hace, y tiene a toda la familia en el directorio. Digamos, para concluir, digamos, después nos quejamos de los políticos, pero en la parte privada hay un manejo similar. Todo eso me hace un poco de ruido cuando veo el gran manejo que tiene en Cresud, en IRSA, o con esto que contaste del emprendimiento agropecuario, y no tenés un emprendimiento de ese tipo en el banco que maneja. ¿Sabés cuál es creo yo, parte de la explicación? El socio. Está bien, llamalo como quieras, por eso tenés a toda tu familia trabajando ahí. Bueno, Porque entonces, es posible, pero banco hipotecario yo lo asimilo más al Estado, sin defender no, a la gente. pero hace 20 años lo tienen ellos el manejo. Sí, bueno, es lo mismo, a ver, yo te explico esto. Hace 20 años que siguen estando con el Estado. Es la misma relación que podríamos poner cuando yo analizo YPF y Vista. Los dos están ¿Cuál? sentados sobre una de las reservas más importantes del mundo, creo que es la número 3 del mundo, de shale. YPF valía $5, $4.50, Vista valía $2.70, $2.80, YPF vale $4 y fracción, Vista vale 9. Cuando vos ves los balances, te das cuenta cuando, ya ni siquiera mirás los balances, cuando vos escuchás hablar al management o al presidente de YPF con Galucho, y bueno, y qué sé yo, es como estar hablando de Zambia y de Wall Street. Realmente, nada, eso explica muchas cosas. Ahora, llevado al tema, mi espíritu bolsero me lleva a otro tema. ¿Cuánto tiene Cresud, el controlante de IRSA? ¿Cuánto tiene? ¿Qué porcentaje tiene? Ahora llega al 53 y 53,6. Porque es una torta más grande, ¿no? Tenía el 62% de IRSA, que a su vez Claro, tenía controlado los shopping. Ahora claro, tiene el 53%, pero están todos los shopping metidos ahí. exacto. Bueno, ¿cuánto tiene el controlante de Cresud? Eh, no, Ese es claro, claro. no hay alguien que tenga, por lo menos cuando mandan la carta al mercado, digo, son cosas que a nosotros como bolseros a veces nos interesan. Primero, que tienen capital comprimido, todas las compañías del grupo. Es como, es difícil, es muy difícil, hiciste un buen trabajo, Martín, pero es muy difícil de analizar Cresud, porque es como Sí, es una muy cáscara difícil, de sí. cebolla, Sí, sí, donde vos tenés sí. una sociedad dentro de otra, dentro de otra. Hay muchos que directamente, es decir, es un management controvertido. En esto te doy la derecha, Alexis, no por lo del hipotecario, pero en esto sí, y es una de las críticas que tienen, porque eso hace difícil de analizar, porque vos tenés que estar mirando compañía por compañía. Y la otra gran crítica que se le hace, y que sobre todo se ve en Cresud, que se cobran un fee, que también son ellos mismos, por la gestión que hacen, por el manejo de los fondos, qué sé yo. Bueno, a algunos les molesta más que otros este tipo de cosas. En mi opinión, se identifican negocios que realmente son redituables para el grupo. Yo no tendría mayor objeción, pero hay cosas que entiendo que
pueden llegar a ser discutibles. Pero más allá de eso, cuando vos ves el grupo de control y en lo que informan en las tenencias, en la mayoría de los casos no llega al 40% de las acciones de Cresud, que es la dueña de todo ese conglomerado que vos ves ahí. Por eso es que hay una política de emisión de opciones y los warrant y todo, que yo creo que en caso de que hubiera algún tipo de oferta hostil por la compañía, ellos pueden llegar a tener cierto control. Esa es una cosa que muchas veces no se habla, que muchas veces no se cuenta, pero yo cuando veo esos movimientos que pasa algo con el mercado agropecuario, con algo, y mirando un mercado tan activo como el mercado americano, te digo que es una empresa que es muy apetecible por todos los activos que tiene, y no hay nadie que claramente tenga el control, al menos de manera directa. Así que Bien, atención con estas cosas, porque uno no sabe en qué momento las circunstancias, el contexto, o como se está dando ahora, donde el tema commodities es esencial, más todo lo que hay atrás de la compañía, puede hacer que en algún momento tengamos alguna puja. Y una puja en un papel con capital comprimido sabemos cómo termina. Nada, no bien, digo que esto esté pasando, pero nada, lo quiero contar porque estamos hablando de bolsa y estas cosas bien. pasan. Te cuento un poquito, dentro de los papeles el Cresut es de los más privilegiados, los que mejor recuperaron post-crisis. Martínez venía diciendo que recuperó un 50%, sí, del último trimestre, Me quedé porque corto. te quedaste corto del mínimo, digamos. Sí, Es un sí. papel que valía $22, ya bajó a $10 en la prepaso, digamos, Sí. y post-paso directamente fue a valer $2, ¿no? $2.20 más o menos, cumpliendo más o menos la expectativa de siempre, el 10% del máximo que toca. Entonces, entre $2.20 ya cerró 8.40, por 4 prácticamente. Es Claro, decir, por Sí, 4 en claro. dólares, podés tomarlo desde el mínimo post-coronavirus, si querés, ¿no? Digamos, los mínimos estos están más o menos de la fecha desde el segundo mínimo del coronavirus. Eh, por supuesto, cuando uno mira, por eso quise mostrar el gráfico largo, porque cuando uno mira el gráfico largo todavía tiene espacio de recuperación. Pero me parece que hay empresas que no han recuperado lo que recuperó este Pampa, por bueno, ejemplo. Alexi, Eh, tomemos la que cuando empezamos a hablar hoy hablamos de Galicia, que por ahí la tenés más fresca claro, en la retina. Galicia, Galicia, 70 y pico de dólares, vale sí 10. señor, sí Tiene que subir señor. 7 veces. Y acá con que suba una vez y media ya están los máximos. Recordemos que Exacto, está dentro del ahí voy. contexto argentino. Eso es lo que querías decir, está Exacto, ahí clarísimo. voy. Esperá que te quiero mostrar lo mismo, pero en el gráfico semanal. Sí, es decir, yo hoy no sería de los papeles que elija desde mi punto, de mi manera de operar, ¿no? Porque mi manera de operar tiene que ver con buscar a los papeles más retrasados también. Este es el gráfico Claro, semanal. El gráfico semanal también ves una gran dispersión con respecto a las últimas, digamos, con respecto a esta media. ¿Entendés? También, digamos, es como que si yo tengo que esperar una suba, la esperaría en otros papeles y no tanto en esto. ¿Entendés? Es decir, acá se va a enfrentar a una serie de resistencias entre esta zona y los 9, yo te diría el máximo que tocó, 9.50, una cosa así. Todas esas resistencias lo va a hacer un poquito más pesado. bueno, Este, hay algunas cosas que pueden llegar a ser buen explosivas. volumen igual, ¿eh? Sí. No, pero hay algunas cosas que pueden llegar a ser explosivas. Primero, recordá que es un papel con capital comprimido. Como le gustaba decir a Carlito Fontana, en mi opinión, el mejor periodista de bolsa de todos los tiempos, ¿cómo lo extrañamos a Fontana? Eh, le gustaban este tipo de papeles. El tema de IRSA, que Martín mencionó, todo el tema de costa urbana, que está ahora con algún problema judicial porque hicieron alguna observación y tanto el gobierno de la ciudad como IRSA hicieron una apelación en que le frenaron esta adjudicación que tuvieron. Pero si esto llega a salir, a ver, lo que se me ocurre a mí como comentario, como una postal, no digo que sea necesariamente tan así. Hay dos negocios, hay un negocio inmobiliario que, bueno, eso va a demandar tiempo, pero hay otro negocio que es esa cantidad de tierras que originalmente eran un poco más de 70 hectáreas, hay más de la mitad que le quedan para el gobierno de la ciudad a modo de resarcimiento, o digamos, tiene que ver con la negociación que hicieron ellos, pero ponen en valor algo, es como si yo tenía un pantano, lo tenía evaluado símil pantano, y se me convierten en metros cuadrados en Puerto Madero.
¿Se entiende? Sí, Eso sí. es lo que se llama actualizar un activo, y es lo que Martín contaba recién, que fue una cantidad muy importante de revaluación de activos, que en mi opinión todavía no llegan. Le recomiendo a que le interese el tema leer la reseña informativa, la última reseña informativa de IRSA, también lo pueden ver en la de Cresud, donde les digo hasta los párrafos que tienen que ir a mirar, donde Eduardo Goldstein dice la cantidad de metros cuadrados que se pueden construir y la evaluación que tienen esas tierras. Y les sugiero que hagan la siguiente cuentita. Fijarse a qué valor están valuados todas esas tierras y divídanlo por los metros cuadrados que se pueden construir, y van a llegar a una evaluación en dólares de a cuánto tienen valuados los terrenos. No digo más nada porque no quiero influenciar a nadie, son cuentas, la información está publicada, pero bueno, ahora está este tema judicial y hay que analizarlo. Después vendrá Bueno, todo lo que sea el negocio inmobiliario, que hay que desarrollarlo. Entonces, ahí tenés un potencial que es economía real. Obviamente necesitas que el país funcione, que tengas las autorizaciones, bueno, y además sumarle los granos, todo esto, qué sé yo. Así que bueno, nada. Y una última acotación. Te digo, pues es una empresa que la he estudiado mucho porque requiere mucho estudio, y aún así no llego a saber ni el 10% de lo que tengo que saber. Martín hablaba del tema caña de azúcar como cultivo estrella. No es la caña de azúcar en Argentina, es en Brasil. Ojo que son otras magnitudes, es otra cosa. Esto lo hace a través de Brasilagro, y es algo que ha estado funcionando bastante bien. Lo aclaro porque vos sabés lo que pasa cuando vos producís en Argentina y querés exportar. Sabés todos los problemitas que tenés. Brasil es diferente. Así que bueno, esta es otra cosa que ahí también la mano del management es interesante. Nada, hasta bueno, acá llegué. bueno. Por eso, a mí me pasa esto, me gusta mucho el manejo en determinadas empresas y no puedo creer el desastre que hacen en este Tiene cosas gallo. controvertidas, compartimos. A ver, sí, yo sacaría un poco el tema del socio, bueno, pero ponerle que te doy Pero un es que no poco lo podés sacar, no lo podés y sacar, no lo podés retirate, sacar. si no te gusta, retirate, es así. Bueno, lo que Pero pasa es bueno, que lo deben, a ver, si vos no, lo debo tenés usar como caja. una empresa de retail, no, es que si vos tenés una empresa de retail, no de retail, sí, bueno, sí, está bien, que estás produciendo, generando, construyendo viviendas, tener al lado un banco que otorga crédito para que eso se pueda vender, no deja de ser interesante. O sea, creo que ahí Tal cual, pero bueno, es más eso que otra cosa, ¿no? En la rentabilidad. Lo cual, bueno, que si yo soy accionista del banco, como planteaste tu caso, sí, me joroba y mucho, es cierto. Como nos joroba a bueno, los que tenemos acciones de YPF cuando sale el presidente de la compañía y dice, no, no, la verdad que no queremos subir mucho las naftas porque la gente, porque cosas de política económica, que uno los puede tal cual. entender mirándolo desde el otro lado siendo gobierno. Pero cuando vos estás al frente de una compañía, mira, yo cuando estudiaba en la universidad me acuerdo que había algunos libros de costo, no sé si era el de Baker o alguno de esos, que decía, el objetivo del management es lograr Crear el mayor valor, valor de las acciones para los accionistas. Cosa que me llamaba la atención, yo no tenía muy claro lo que es la bolsa, el funcionamiento de la bolsa, y siempre me quedó eso. Entonces, si vos hoy estás al frente de una compañía, no puedes o actuar como un político. Eso, por lo menos en los centros donde se negocian en Wall Street, no se ve bien. Y eso te explica los precios de algunos activos. tal cual. Bueno, si no tenemos más, entonces nos vemos, ya no sé si martes o jueves, porque lo hacemos cuando podemos, pero bueno, vamos a tratar de fijarnos un día en particular, pero nos vemos en la próxima, yo diría el martes próximo, acá en Mercado por Profesionales. Dale, siempre hay más. Lo que pasa es que lo que no hay es tiempo. Exacto. Sí, se nos hace muy Chao. largo. Así que bueno, buen fin de semana para todos. Hasta la próxima. Chao Alexis, chao Rubén, nos vemos.